Esta época se divide en varios periodos importantes, como el formativo, va del año 4000 a.C. al 900 después de Cristo. Durante este periodo, las culturas Valdivia, Machalguilla se establecieron en la región costera y con desarrollos cerámicos y agrícolas significativos, mientras que en la sierra se destacaron las culturas Chorrera y Las Vegas, conocidas por su cerámica y agricultura avanzada. El periodo de desarrollo va del año 6000 a.C. hasta el año 800 después de Cristo, en el cual se evidenció la expansión y consolidación de sociedades complejas. El periodo de integración va del año 800 después de Cristo al año 1533. Durante esta etapa, los incas establecieron su dominio sobre el territorio ecuatoriano y trajeron cambios significativos en la organización social, económica y política de las culturas locales. En el periodo inca, que va del año 1470 al año 1533, Ecuador fue liderada por el Huayna Cápac, expandiendo la influencia incaica en la región. La época colonial fue el periodo histórico en que las poblaciones de diversos continentes como América, África, fueron controlados y sometidas por el poder de los imperios europeos. En 1492 aparece el descubrimiento de América. Quien lo descubrió fue Cristóbal Colón. En 1522 aparece la época colonial, que introdujo nuevos productos como la crianza de cerdos, ovejas, vacas, entre otros. En 1523 tenemos los misioneros, que se caracterizaron por darle un impulso a la Iglesia Católica entre los indígenas, quienes fundaron escuelas e impulsaron los catecismos bilingües. La época de la independencia. 10 de agosto de 1809 en Quito, un grupo de patriotas liderados por Juan Pío Montúfar y otros destacados personajes realizaron el primer grito de la independencia. Este movimiento no tuvo mucho éxito a largo plazo, pero es un hito importante de la independencia. Batalla de Pichincha, 24 de mayo de 1822. Fue crucial. Las tropas de Bolívar junto a Antonio José de Sucre y otros líderes derrotaron a las fuerzas realistas, asegurando la independencia de Quito. Después de la independencia, el Ecuador se unió a la Gran Colombia, una federación de estados liderados por Bolívar. Esto duró hasta el año de 1830, cuando se separó y se convirtió en una república independiente liderada por Juan José Flores, el primer presidente del nuevo estado. Historia republicana, siglo XIX. En mayo de 1830, un grupo de líderes en Quito declaró la independencia de Ecuador con la formación de un nuevo estado, seguido por Guayaquil y Cuenca. La primera constituyente en Riobamba nombró a Juan José Flores como el primer líder civil y militar. Vicente Rocafuerte fue presidente desde 1835 hasta 1839, poniendo orden y prosperidad. Gabriel García Moreno asumió el poder en 1861, combinando crueldad política y prosperidad económica. La instalación del telégrafo y el funcionamiento del cable submarino entre 1873 y Periodo liberal del siglo XX. En el año de 1865 a 1890 predomina un Estado laico y el proyecto nacional mestizo del siglo XX, bajo la influencia de la literatura francesa que se hace presente en nuestra cultura. En el año de 1895 a 1912 estalla la Revolución Liberal, liderada por Eloy Alfaro, que buscaba separar la Iglesia y del Estado y promover la participación de la burguesía en la política. En el año de 1812 a 1925, en la década de los 20 trajo una profunda crisis en la exportación del cacao, desencadenando la Revolución Juliana liderada por José Luis Tamayo. En el año de 1825 y 1947 se prolonga la crisis social, la cual tuvo como resultado las reformas de las políticas sociales en el Ecuador. El periodo republicano 1960 a 1979, siglo XXI. Se da la crisis bananera en el auge petrolero. Analiza las bases socioeconómicas, el impacto de la renta de la petrolera en el Estado y la sociedad, el crecimiento de la clase media, el tránsito de la dictadura a la democracia y el ascenso del reformismo político. Del auge petrolero a la crisis actual, 1979 hasta hoy, comprende los años del retorno al orden constitucional en el contexto de la crisis económica, disminución de la renta petrolera, peso de la deuda externa y políticas de ajuste, como la crisis estatal y del proyecto de modernización conservador. Muchas gracias.